nos encontramos en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en esta oportunidad con el profesor Leonel Ariza, académico correspondiente de nuestra centenaria institución. En primer lugar, profesor, un saludo muy especial. Gracias, Liliana, muy complacido de estar acá. Bueno, y yo creo que también complacidos sus estudiantes, porque de verdad contar con un profesor que tiene una trayectoria profesional tan gigantesca en el tema económico, financiero y bursátil realmente es muy importante, y esa es precisamente esta experiencia profesional en la que se refleja en la cátedra que regenta hace muchos años en la Universidad Javeriana el doctor Leonel. ¿Cómo ha sido esa experiencia de profesor en la cátedra? Pues muy interesante, Liliana. Yo empecé a ser profesor realmente muy joven y durante estos casi 26 años que estoy dictando clase, pues he ido como evolucionando, aprendiendo también de los estudiantes. Creo que la relación en un salón de clase es en ambos sentidos. Uno inicialmente, cuando es muy joven, cree que es el que le está enseñando a los alumnos, pero con el tiempo se da cuenta que los alumnos le enseñan a uno muchísimo más realmente. Ha sido muy gratificante. Recientemente he ido evolucionando como unas metodologías nuevas. Dentro de esas, en algún momento hablaremos de eso más adelante, la incorporación de pequeñas obras de microteatro a la cátedra. Son obras que yo escribo y los estudiantes las presentan sobre alguna temática de interés nacional, no necesariamente sobre la temática de mi clase, que es financiero y bolsa, pero sí cosas como, por ejemplo, la corrupción judicial, la ética en el ejercicio de la profesión y ese tipo de cosas. Magnífico, profesor. Vamos entonces a iniciar con el eje temático de esta entrevista y quiero que le explique a la gente qué es eso del mercado de valores. Bueno, Liliana, mira, yo quisiera comenzar señalando lo siguiente. Esta expresión mercado de valores a priori suena como muy distante, como muy técnica, ¿verdad? Como que no tiene que ver con el común de la gente. Y parte de lo que yo trato de explicar en mi cátedra es justamente que eso no es así. Realmente el mercado de valores es algo que afecta, que le interesa y que tiene contacto con la mayoría de personas en este país. Fíjate que en términos muy generales, el mercado de valores es un conjunto de instrumentos jurídicos y financieros que permiten canalizar de manera eficiente el ahorro hacia sectores productivos en la economía colombiana. Entonces, por ejemplo, cuando una empresa necesita recursos, puede acudir a una emisión de acciones para capitalizarse, puede acudir a una emisión de bonos para endeudarse, pero esos recursos se canalizan justamente a una actividad productiva. Y en Colombia hay muchas personas que invierten en acciones o invierten en bonos o en otro tipo de instrumentos que cumplen ese propósito. De hecho, actualmente existen muchas plataformas, muchas aplicaciones a través de las cuales el común de las personas pueden realizar inversiones en este tipo de instrumentos a partir de unos montos que yo diría que casi son asequibles para cualquier persona, 10.000, 20.000 pesos, y a través de esas plataformas logran hacer una inversión, bien sea en acciones, en bonos o en otro tipo de instrumentos. Entonces el mercado de valores es algo que realmente es muy importante en la economía en la medida en que optimiza el financiamiento y la inversión productiva en Colombia. Muy bien, estamos hablando de 20 años precisamente de la ley 964 que tiene que ver con este importante tema. ¿Qué nos ha dejado esta ley, querido profesor? Sí, efectivamente, este año se cumplen 20 años de la expedición de la ley 964, que es la ley de intervención en el mercado de valores. Esta ley, a mi juicio, ha sido muy importante en la medida en que ha establecido unos derroteros y unos objetivos muy claros para que el Estado sepa enfocar su intervención en el mercado de valores. Entonces, por ejemplo, allí se habla de que los objetivos de la intervención tienen que ver con, primero, la protección de los derechos de los inversionistas, la existencia de un mercado transparente y eficiente,
la incorporación de una serie de mecanismos tendientes a evitar que haya riesgo sistémico. En general podríamos decir que son instrumentos encaminados a mantener y a fortalecer la confianza de los inversionistas en ese mercado. Entonces, teniendo esos objetivos tan claros, a partir del año 2005, sí hemos notado que el Estado se ha preocupado por ir a través de diferentes formas generando cada vez un mayor desarrollo en el mercado de valores en Colombia. Ha sido difícil realmente, a pesar de todos los esfuerzos, lograr que crezca, que se desarrollen los volúmenes que uno quisiera, pero hay un empeño constante por parte del Estado en lograr ese objetivo. Muy bien, y uno de los objetivos de esta normativa es la protección de los inversores. ¿Sí hemos avanzado en el cumplimiento de este objetivo? Sí, mira que cuando uno mira la regulación del mercado de valores se da cuenta que el eje central de la protección es justamente el inversionista. Y tiene todo el sentido que así sea, porque los recursos que están en juego son precisamente los de los inversionistas. Cuando yo te decía que hay una persona que adquiere acciones o que invierte en bonos o que invierte en CDTs o en pagarés, en fin, de los que se negocian en los mercados, pues son esos recursos los que están en juego. Entonces, justamente hay todo un esquema regulatorio para lograr que los dineros de esos inversionistas pues se protejan adecuadamente. Bueno, como este tema es tan importante y amerita una sesión adicional, vamos a realizar un segundo programa precisamente para profundizar sobre algunos, digamos, unas diferencias que usted tiene frente a lecturas sobre este tema de los valores frente a algunas entidades de carácter nacional financiero, y vamos a hablar un poco de perspectivas de integración de valores en el campo latinoamericano. Con mucho gusto, Liliana.